Pues vamos a ver ahora las diapositivas 9. Entonces, en esta parte, esto incluye, estas diapositivas incluyen la notación y la estrategia de diseño que ampliamente se utiliza en el diseño de sistemas digitales en general, incluyendo pues a los procesadores tanto de propósito general como de propósitos específicos. Y esta se llama la metodología de transferencia entre registros y sigue concretamente a la metodología de diseño síncrono. Y entonces parte de, bueno, mucho de esta notación es lo que viene en el proyecto, particularmente en el diagrama de estados de la actividad 5. Entonces, después de ver estas diapositivas, la parte 9, las diapositivas 9, ya va a ser un poco más claro cómo entender el diagrama de estados del procesador. Y de la 10 a la 12 voy a explicarles ya concretamente el diseño de un procesador y de ese procesadorcito específico que tenemos en el planeado para el proyecto. Es un procesador muy pequeñito pensado pues para fines didácticos, entonces se puede terminar rápido. Bueno, pues vamos, la metodología de transferencia entre registros, asimismo se llama nuestro nivel de abstracción que hemos estado usando para hacer nuestros diseños. Se llama Register Transfer Level, ¿no? RTL. Register Transfer Level. Y entonces también pues se llama así a este Register Transfer Methodology. Entonces, esto se trata pues de hacer un algoritmo, de realizar un algoritmo en hardware. Entonces, a eso se refiere esto, es construir un algoritmo, pero en hardware específico para ese algoritmo. Algo a lo que yo me dedico pues ya desde hace tiempo es hacer algoritmos de procesamiento de señales digitales, filtrados, filtros digitales transformadas, etcétera. Entonces esos algoritmos requieren para muchas aplicaciones particulares, sobre todo de alta velocidad o así aplicaciones específicas, requieren un hardware específico, no se implementan en un procesador de propósito general. Entonces eso vamos a ver aquí las bases de eso, los principios de eso, que es el diseño de un algoritmo en hardware. Entonces, cuando se hace esto, se utiliza un conjunto de registros. En nuestro proyecto ustedes van a ver que ese es un banco de registros, un bloque particular, un conjunto de registros que se utilizan para almacenar variables internas del algoritmo. Entonces, esos registros se utilizan para almacenar datos intermedios y entonces imitan el concepto que en software se conoce como las variables. Entonces esa es la implementación física de las variables, digamos, los registros. Registros pues como los que hemos visto en nuestras clases pasadas, así, ¿no? Un bus con una entrada a la que le llamamos, cuando modelamos al registro le llamamos Q sufijo next, ¿no? Next. Y aquí a la salida le llamamos Q sufijo reg, asumiendo pues que el registro se llama Q. O usualmente pues si el registro se llama R, pues le llamamos R next y R reg, ¿no? Entonces, a eso se refiere con registros. Usamos registros. ¿Cuáles registros? Pues estos, registros de hardware, pues en los que ya estamos acostumbrados y en los que mencionamos a detalle en las diapositivas 7. Entonces a eso se refiere con registros. Entonces se utilizan registros para hacer para imitar a las variables, para almacenar variables intermedias, ¿no? Y entonces a esto se le llama, también se utiliza un pedazo de circuito, una parte de circuito que se le llama data path, data path, o bueno, ruta de los datos, la ruta de los datos. Y eso se utiliza para realizar todas las operaciones entre registros. Aquí se le llama all registered operations, o sea, todas las operaciones entre registros.
Entonces, la ruta de los datos es una parte del circuito. Ya ahorita vamos a hacer un diagrama más general de eso. A eso se le llama ruta de datos. Y entonces se utiliza también otra parte que se llama una ruta de control o una unidad de control, que es una máquina FSM. Ya vimos todos los detalles sobre FSM. Bueno, no todos los detalles, pero los suficientes detalles, la introducción suficiente en las diapositivas 8. Entonces, esa FSM es para especificar el orden de las operaciones, o sea, para darle la parte algorítmica a ese algoritmo, ese algoritmo que vamos a construir en hardware. Entonces, pues vemos que hay dos partes. La ruta de los datos es donde se van haciendo las operaciones de la información que vamos a procesar. Y la unidad de control, pues es una máquina de estados que indica cómo va a operar esa unidad que se llama datapad. Son dos circuitos distintos. Uno se llama datapad y el otro se llama unidad de control. El circuito que se llama datapad va haciendo operaciones aritméticas o operaciones lógicas sobre la información que se va a procesar. Y la ruta de los datos o la unidad, perdón, la ruta de control o la unidad de control sirve para controlar a ese primer circuito, el datapad. Y entonces ahí va controlando y va diciendo, primero vas a hacer una suma. Lo que obtengas lo vas a guardar en el registro 1. Ahora bien, lo que tengas en el registro 2 y 3 los vas a restar. Lo que tengas en el 2 menos lo que tengas en el 3. Lo que resulte lo guardas otra vez en el 3. Ahora bien, lo que obtuviste hace rato y guardaste en el 1, súmalo a lo que hiciste con lo que acabas de guardar en el 3. Así pues, entonces este circuito de aquí, este circuito, especifica el orden de las operaciones, le da el sentido algorítmico al circuito. Y este otro circuito de aquí lo que hace es pues hacer todas las operaciones, la talacha, el trabajo, digamos. Entonces, pues esa es la manera como opera un sistema que ya construye, un circuito que ya construye por sí mismo, ya funciona como un algoritmo construido en hardware. Entonces, pues eso es lo que vamos a utilizar. Vamos entonces, dice, el sistema está otra vez, a ver aquí, aceptar. Dice, el sistema está especificado como una secuencia de manipulaciones y transferencias entre registros. Así mismo se llama el nivel de abstracción que estamos usando. Construcción de circuitos digitales a nivel de transferencia entre registros. A eso se le suele llamar Register Transfer Level. Diseño RTL. Entonces, diseño a nivel de transferencia entre registros. Entonces, pues decimos el sistema está especificado así, como una secuencia de manipulaciones entre registros, y entonces así se va a describir en sus diagramas de estado. Vamos a ver la notación especial para eso, y esa notación es la que se utiliza para hacer el diseño pues de estos procesadores, tanto de propósito general como de propósito específico. Y bueno, pues se realiza con dos partes de circuito, una FSM y un datapad. Y entonces juntos, como el circuito en sí mismo, el sistema en sí mismo consta de esas dos partes, pues es un único sistema al que se le refiere como FSMD, que significa máquina de estados finitos con datapad. Finite State Machine with Datapad. Ok, entonces así se llama una FSMD. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahorita pues es ver las bases, los fundamentos de esa notación para realizar FSMD. Y entonces pues ese es el principio que rige a la construcción de un procesador de propósito general. Dijimos entonces, si nosotros tenemos un algoritmo, y lo vamos a pasar a hardware, ese algoritmo vamos a construirle hardware. Uh-huh. Ese algoritmo va a estar construido ahora en un hardware específico, en un sistema digital específico que hace la función de ese algoritmo. Entonces, realmente, pues este hardware
corresponde a ese algoritmo específico. Si decimos aquí es el algoritmo, se trata de filtrado, entonces aquí pues sale un filtro digital, ¿no? Un filtro digital. Si el algoritmo es exactamente, precisamente una convolución entre ciertos números, es cierto, una cadena de números específicos. Entonces aquí lo que sale es un filtro digital FIR, ¿no? FIR. Si el algoritmo es así, y entonces fíjense lo interesante, si aquí en hardware nosotros tenemos un microprocesador como el que vamos a hacer nosotros en nuestro proyecto, entonces quiere decir que este microprocesador es el hardware que corresponde a un algoritmo. Y el algoritmo pues es el algoritmo de computación de un procesador de propósito general. Entonces lo que estoy tratando de decir aquí es que el microprocesador o cualquier arquitectura de procesador de propósito general es en sí un algoritmo. Y esa es una de las partes más interesantes que existen en la teoría de la computación. El hecho de que hay que el procesador es en sí un algoritmo cuyo trabajo es ejecutar cualquier otro algoritmo. Entonces, bueno, pues eso es en general lo que vamos a ver ahorita. Entonces, pues vamos hacia adelante. Y ya pues observamos aquí lo que mencioné antes. El sistema básico o la parte básica de un procesador, entonces, de un microprocesador, es la FSMD, lo que mencioné antes, la FSMD. Es la interacción de dos circuitos. Un circuito se llama datapad y el otro circuito se llama el control unit o el control pad, la ruta de control. Y entonces fíjense lo interesante, aquí está el dibujo. La unidad de control, este circuito de aquí, la unidad de control, es una máquina de estados finitos. Aquí vemos su registro de estados, su retroalimentación para la lógica de estado siguiente. Aquí vemos la lógica de estado siguiente. Las entradas a esa lógica de estado siguiente entonces quedan catalogadas como comandos. ¿Por qué? Porque son entradas a la ruta de control o a la unidad de control. Entradas a la unidad de control pues cambian el control, digamos, o tienen control, por eso se llaman comandos. Comandos hacia todo el sistema, hacia todo este sistema de aquí. Ok, y entonces la salida de la máquina de estados pues se catalogan como estatus, porque nos va diciendo en qué estado está el sistema, si está evaluando o está haciendo esto o está haciendo, en qué estado va el sistema. Y de esas mismas salidas, nótese, de estas mismas salidas salen señales de control hacia las unidades del datapad. O sea, esta unidad de control pues controla a través de sus salidas de control, controla a la ruta de datos. Ahora veamos, pues esto de aquí abajo ya lo vimos, es nuestra FSM y es el clásico modelito que hemos estado viendo de las máquinas de estado. Aquí está, es el modelo clásico. Y este tiene la forma general, ¿no? De que la lógica de salida depende tanto del registro de estados como de las entradas. Y entonces ahora vemos en la sección de datapad, aquí vemos la entrada de los datos. Ok, entonces estas entradas no son comandos porque no controlan, sino que esto es información que se procesa. Puede ser, si se trata de esto, de un sistema que va a funcionar embebido en alguna operación, pues puede ser en algún sistema más grande, puede ser por ejemplo datos de un sensor o pueden ser datos de temperatura o etcétera, ¿no? Entonces es información, aquí fluye la información. Entonces aquí tenemos un routing networks. Esto es un bloque general que hace referencia pues a multiplexores. Usualmente multiplexores que encausan o enrutan los datos hacia ciertos buses, ¿no? Entonces aquí hay manejo de buses, etcétera. ¿Por dónde se van a ir los datos en cada momento? ¿Cómo sabemos que en cada momento? Porque estos están controlados pues por las señales de control. La máquina de control va a decir, en este momento estamos en el estado 1, que es evaluar información, por ejemplo.
Entonces en el estado 1 apaga estas rutas, no dejes que nada entre para tales registros de almacenamiento, todo debe pasar primero por la unidad de suma o algo así. Entonces estas señales de control van dirigiendo a estos multiplexores, routing network. Esos multiplexores pues llevan la información hacia unidades funcionales y aquí depende de nuestro procesador. Por ejemplo, es usual en unidades de procesamiento de señales digitales, filtros, transformadas, redes neuronales, es usual tener aquí cantidades masivas de multiplicaciones y sumas. Entonces es usual tener varios multiplicadores en paralelo y varias sumas en paralelo para hacer operaciones incluso con vectores, ¿no? Al mismo tiempo hacer varios productos y varias sumas. Procesadores de propósito general tienen algunos un poquito menos, depende. Si van a ser procesadores como microcontroladores, por ejemplo, que sirven para procesar pequeños datos, para ser muy eficientes en potencia, muy pequeñitos, pues tienen solamente una unidad, nada más un sumador, un multiplicador. Así son unidades más pequeñitas, bloques más pequeños. En general, entonces estamos hablando aquí de bloques funcionales, unidades funcionales, haciendo referencia pues a sumadores, multiplicadores, divisores, sacadores de raíz cuadrada, depende del sistema. El procesador que nosotros vamos a diseñar es muy pequeñito porque está pensado para fines didácticos. Entonces tiene una unidad muy pequeñita, nada más un sumador y ya. Todo lo resuelve con un sumador. Entonces obviamente pues sus programas van a quedar más grandotes, pero necesita solamente un sumador. El chiste no tanto es la capacidad de ese procesador, sino ver cómo va a funcionar. Entonces esas son unidades funcionales. Entonces de ahí siguen más routing networks, multiplexores, los que van encauzando los datos por un lado, por otro, se van a ir por este lado, por el otro. Y finalmente tenemos registros. Los registros hacen referencia a dónde se va a ir almacenando la información. Puede ser que la información se almacene directamente en ciertos registros que van bloqueando incluso la lógica combinacional, ¿no? Para seccionar el flujo de información entre varias secciones. A eso se le llama el pipeline. Y a todo en general, a toda la ruta de datos muchas veces se le conoce como el pipeline o el entubado, ¿no? El pipeline, pipeline. Bueno, entonces eso así se le suele llamar. Y también pues los registros hacen referencia a dónde se va a ir almacenando la información que se procese, en qué banco se van guardando las informaciones que se procesan. Entonces este registrito de aquí hace referencia en general a los registros o al almacenamiento de esa unidad. Entonces si se fijan, este diagrama de aquí abajo, la unidad de control, es más específico porque este modelo es el modelo de una FSM. Entonces este es muy claro, pero este diagrama no es tan específico. Este diagrama de aquí es más general. Nada más tiene un bloque que dice Routing Network sin notarse claramente qué hay adentro. O tiene un bloque que dice Functional Unit sin verse exactamente qué hay ahí adentro. O tiene nada más un registro entre esto y esto que dice Data Registers. O sea que este diagrama de DataPad es muy genérico. En este dibujo que estoy mostrando, el diagrama de DataPad es más genérico porque pues trata de hacer de manera general la referencia a cómo queda cualquier FSMD, o sea, cualquier sistema digital que implementa a un algoritmo. Entonces esa es el esquema de un algoritmo construido en hardware de manera simplificada y de manera básica, ¿no? De manera introductoria. Entonces, pues eso es lo que tenemos ahorita. Fíjense entonces que cada una de estas unidades, cuando funciona el multiplicador, cuando funciona el sumador, cuando funciona como restador, qué rutas se habilitan, qué registros se habilitan, todo esto está controlado por la máquina de control. Y
al final de cuentas cada uno de estos sistemas va emitiendo lo que está haciendo. Estoy haciendo esto, estoy operando. Por ejemplo, todavía no se termina de hacer la suma, ¿no? Y entonces estas son señales de estatus que también entran a la máquina de estados para que la máquina de estados sepa si ya puede cambiar de estado o si debe esperarse ahí otro ratito. Entonces, pues esa es la interconexión de un sistema de propósito, de un sistema, perdón, general, de un sistema general que implementa a un algoritmo visto de manera básica, de manera general. Entonces, ya se extendió bastante este video, termino el video aquí y vemos pues la notación en las siguientes láminas. Entonces, otra vez el mismo problema.